Leyendo las exclusivas que lanza tu medio, y hoy nos hemos despertado con un capítulo, el primer capítulo de Los papeles de la Castellana. Quiero que veamos el titular para que la gente ya yo creo que está al tanto, porque toda noticia relacionada con la Casa de los Borbones y dinero siempre suele atraer la atención. 4 Borbones en la línea de sucesión regularizaron 4 millones de euros de Suiza que tenían en Suiza con la amnistía. Se refieren a la amnistía fiscal del 2012 que creó el ministro Montoro. Ignacio, ¿esto qué quiere decir? Así, a grandes rasgos. Bueno, hoy son dos cosas. Por un lado, la filtración de estos documentos. Hoy damos el primer capítulo de una historia que va a ser larga. Vamos a estar bastantes semanas desgranando nombres de defraudadores, de gente que se cogió la amnistía fiscal, de personas de grandes fortunas con empresas offshore, de incluso funcionarios públicos que tienen oculto dinero frente al fisco. Todo eso lo iremos contando a lo largo de varias semanas y viene de un buzón seguro tipo Wikileaks que compartimos con 2 medios más, con La Marea y con Diagonal, y donde nos ha llegado un paquete inmenso de datos, casi 40.000 documentos, 15 gigabytes de información que llevamos meses investigando. Y en cuanto a la primera entrega, lo que damos hoy contamos la historia de 4 Borbones, de 4 familiares del rey, que están en la línea de sucesión. Son los primeros después de los hijos y nietos del rey Juan Carlos, o sea que no son unos primos tan lejanos, son los que quedan después de la línea directa de sucesión de los hijos y nietos del rey Juan Carlos de Borbón, que en el año 2012, con la amnistía fiscal, regularizaron parte de su patrimonio o una parte de su patrimonio que tenían oculta en Suiza. Ese dinero suma 4 millones de euros y para mí lo más escandaloso es lo que pagaron. Nos contó en su momento Montoro que la amnistía iba a ser el 10% de lo defraudado, después nos contaron que iba a ser el 10% sobre las ganancias, y aquí, viendo la letra pequeña de los papeles, nos hemos encontrado con que a cambio de regularizar, de aflorar un dinero que hasta entonces era opaco, era negro, de 4 millones de euros, solamente pagaron unos 74.000 euros, es decir, un 1,84% de impuestos. Para que se hagan una idea los espectadores, si compras una barra de pan, pagas el 4% de IVA súper reducido por producto de primera necesidad. Es decir, que la amnistía fiscal está a la mitad del IVA súper reducido. O sea, pagaron menos que el IVA que tiene el pan, así de claro. Una cosa, Ignacio, si yo te pregunto, sí, hasta que regularizan esos 4 millones que tenían en cuentas en Suiza, hasta ese momento se puede decir que estos miembros de la familia de los Borbones, estos Borbones, lo que estaban era ocultando dinero al fisco, estarían realizando un fraude. Sin ninguna duda. Yo creo que hasta que regularizan con la amnistía fiscal ese dinero estaba oculto en su declaración de la renta y en su patrimonio, y obviamente eso era un fraude, eso tenía que estar regularizado, y lo que hacen cuando se acogen a la amnistía es pagar los impuestos correspondientes que no habían pagado los años anteriores y que sabían perfectamente que tenían que pagar. Es verdad que este caso no es el único, porque hay miles de contribuyentes españoles que hicieron lo mismo con la amnistía fiscal. Lo que pasa es que es muy relevante porque no hablamos de unos españoles cualquiera. Hace poco Montoro, cuando salió la presencia del exministro Soria en los papeles de Panamá, dijo aquello de un ministro del gobierno de España no puede estar en un paraíso fiscal. Yo me pregunto, ¿y un heredero de la corona española puede estar en el paraíso fiscal? Pues yo creo que no. Ser infante del Reino de España yo creo que tiene unas obligaciones que superan a la de una persona más, porque está en la línea de sucesión de la corona, insisto. Precisamente, quienes habéis destacado o a quienes habéis señalado con esta información son a 4 personas. Vamos a ver además las cantidades que mantenían, los importes declarados por estos Borbones en la amnistía fiscal. La primera es la infanta de España, Alicia de Borbón-Parma. Su hijo es el infante Carlos de Borbón dos Sicilias, y sus 2 nietos, que son Cristina de Borbón y Orleans y Pedro de Borbón y Orleans. Tenemos diferentes cantidades. La que más había declarado es la infanta Alicia de Borbón. ¿De dónde les viene este dinero? Pues según explicamos en la información, el origen es la fortuna histórica de la familia Borbón en Suiza. Tenemos documentado el testamento de un infante de España, que fue durante un tiempo el heredero directo de la corona de España, el primer heredero de la corona de España, mientras Alfonso XIII no tuvo hijos, que es Alfonso de Borbón dos Sicilias. Este Borbón, que murió en 1962 o 64, dejó en herencia en Suiza, en los años del exilio de los Borbones, 90 millones de pesetas de esos años, que descontada la inflación son 17 millones de euros de hoy. Es un patrimonio bastante importante.
Pero este señor, Alfonso de Borbón dos Sicilias, era solo uno de los 14 nietos legítimos de Alfonso XII, con lo cual cabe preguntarse cuánto dinero guardaron la familia Borbón en el extranjero en los años que estaban en el exilio, cuando en teoría, según nos han contado 1001 veces, los pobres no tenían nada. Sabemos también que el padre del rey emérito, Juan de Borbón, también en una herencia que dejó en Suiza a su hijo cuando murió en los años 90, también tenía una cuenta en Suiza. Sabemos también que la hermana y tía del actual rey, Pilar de Borbón, aparece en los papeles de Panamá y aparece también con una empresa que se abrió en Suiza y que se cerró en Suiza coincidiendo con el reinado de Juan Carlos de Borbón. Y sabemos también ahora, con esta información que publicamos hoy de los papeles de Panamá, que otros primos de los Borbón, y que vienen todos de las mismas herencias de Alfonso XII y Alfonso XIII, también tenían cuentas millonarias en Suiza pues desde hace casi me atrevo a decir medio siglo por lo menos, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una práctica casi sistemática en la que se ve que históricamente la familia real española en su sentido más amplio, los Borbón, han tenido dinero en Suiza. Hablas de una manera sistemática de esconder dinero en cuentas en Suiza, esconder a la hacienda española. Ignacio, claro, yo te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hay más miembros de la familia Borbón que esconden dinero al fisco o han escondido dinero al fisco? Nosotros hemos publicado una información que es hasta donde llegan nuestros papeles, pero sabemos todo lo que está publicado ya, aparte de lo que damos hoy. Además de los nombres que acabo de dar, el padre del rey, también aparecía Corina, la amiga del rey, también aparecía la hermana del rey Juan Carlos, también aparecían ahora sus primos. No sé quién más está, pero desde luego pues está muy bien rodeado lo que se entiende por la familia real española, es decir, el rey Juan Carlos, su hijo Felipe y las infantas, de un montón de parientes, todos ellos con cuenta en Suiza. Yo creo que esta respuesta la tendría que dar la Casa Real. Hemos preguntado, por supuesto, a la Casa Real. ¿Qué os han dicho en la Casa Real? ¿Os han contestado, Ignacio? Lo que entienden que es la familia real. Han dicho que no responden, sí, por supuesto, nos contestaron, pero nos dijeron que solo respondían por lo que ellos entienden que es la familia real, que ya es el príncipe Felipe, su mujer la reina, perdón, el rey Felipe, su mujer la reina, las infantas y sus padres, pero ya no ni siquiera las hermanas y mucho menos los primos, con lo cual se consideran que lo tienen que hacer, consideran que la institución no responde por estos familiares. Yo creo que esta distinción entre lo que es familia real y Borbones a secas es un poco artificial y que deberían dar una respuesta porque hablamos de herencias que vienen claramente de la Casa Real Española, no vienen de otro sitio. Incluso una familiar del rey, una prima, que es Pilar de Borbón, es que son tantos, Inés de Borbón, que está imputada en la trama púnica, presuntamente por ayudar a blanquear dinero de las mordidas de Marjariza y Granados en Valdemoro y en otros ayuntamientos de Madrid. Pues bien, esta señora cuando fue a declarar en el juzgado y habló de su padre es Alfonso de Borbón, este Borbón que os cuento que tenemos también en el testamento, explicó que jamás había tenido ningún oficio más allá de ser infante de España. Si siendo infante de España consigues al cambio actual 17 millones de euros y eres uno de los muchísimos infantes, ¿cuánto tienen los demás? Ignacio, es un buen trato, ¿no? Lo de pagar menos del 2% de 4 millones, unos 74.000 euros, a cambio de, yo no sé si blanquear o regularizar, ¿no? Porque estaríamos hablando de lo mismo, de legalizar unos fondos que estaban ocultos, ¿no? Me imagino que sale a cuenta. Es un trato fantástico y por supuesto que sale a cuenta, no me sorprende. Gran parte de los documentos que estamos viendo, este comportamiento es muy habitual. La amnistía ayudó mucho a que gente que tenía el dinero fuera y de manera opaca y escondido Hacienda, bien porque venía de algún tipo de origen ilegal, bien porque había nudo de la herencia que a su vez venía de otro origen más adelante, que saber de dónde salía ese dinero, pero que desde luego no estaba en ningún momento regularizado, pues este trato les vino muy bien, porque les salió tremendamente barato. Insisto, es que cualquier español, el mileurista más mileurista, el que cobra 300 euros al mes, tiene más retención en los impuestos de lo que pagaron las grandes fortunas con la amnistía fiscal. Ya. Muchísimo más, una nómina normal está en el mínimo, creo que está ahora en el 18%. Sí, esto es una patada para el PP, ¿no? Lo digo más que nada porque en este momento de campaña preelectoral, Ignacio, que tu medio publique pues que gracias a una medida que fue impuesta en el gobierno de Mariano Rajoy por el ministro Montoro, de repente haya 4 miembros de la familia de los Borbones que hayan hecho este supertrato. Hombre, vamos a ver, ¿afectará o no? ¿Tú qué crees? No lo sé si afectará, pero desde luego no es nuestro objetivo. Nosotros llevamos trabajando en esta investigación varios meses, muchos más meses de los que sabíamos que la campaña electoral iba a ser en estas fechas. Es decir, que no es algo intencionado, que hayamos querido hacer coincidir estas informaciones con la campaña electoral. La campaña electoral vino después de que nosotros empezásemos a trabajar con esta documentación, que como os he contado antes, llegó a un buzón anónimo,
que se llama Filtrala, filtrala.org, donde nos llegan ese tipo de documentaciones a nosotros y a otros dos medios que compartimos este buzón, que son La Marea y Diagonal. Nosotros no sabíamos que iba a haber unas elecciones en este momento. Evidentemente eso tiene, yo creo, al menos una consecuencia, creo yo, en el debate político de estas elecciones, que es preguntarnos otra vez, ya pasó con los papeles de Panamá, que es otra información que tampoco tenía que ver con las elecciones, sino que llegó también por calendario así, preguntarnos qué está pasando con nuestros impuestos, cómo se pagan impuestos en España, quién paga impuestos en España, quién soporta la carga fiscal en España y quién no lo hace. Y ese quién no lo hace, de verdad, en el caso de la amnistía fiscal, era ya revelador antes de conocerse estos datos, porque la media que sabíamos de la recaudación hablaba de un 3%, pero cuando bajas al detalle de las cifras y ves el dinero que tienes fuera, lo que te cuesta convertirlo en dinero blanco perfectamente legal, es un poco sangrante para cualquier contribuyente. A mí me duele más como contribuyente en plena campaña de la renta que como votante. Bueno, yo voy a hacerle la pregunta a Ignacio Escolar porque se la tengo que hacer. Quiero saber de qué van los siguientes capítulos de estos papeles de la Castellana. A ver, habéis ocasionado lo que se dice es un impacto mediático con esta... Ya sé, Ignacio, yo te lo voy a preguntar y lógicamente te agradecería... como siempre, además, siempre sueles adelantarlo. Yo no sé si nos puedes dar nombres de más gente que ha estado ocultando dinero y que se ha aprovechado de la amnistía fiscal para regularizarla. A ver, te lo hago de la siguiente manera, Ignacio. Si con esto, yo no sé, no voy a utilizar la palabra sorprendido, porque alguno diría, no, esto tampoco me sorprende, pero escandaliza de alguna manera. Vale. ¿El siguiente capítulo nos va a escandalizar más o va a ir para abajo la cosa? Yo creo que va a haber de todo. Dentro de las historias que nos quedan por publicar, que son bastantes, porque ya os digo que vamos a estar varias semanas publicando información exclusiva con distintos nombres, va a haber de todo. Va a haber cosas, yo creo que más importantes en dinero, cosas menos importantes en dinero, pero sí en los nombres. Va a haber de todo, pero desde luego esto es solo el principio. Empezamos por este caso en concreto, porque nos pareció muy llamativo, porque hablamos de la familia del apellido que reina en España, que no es una cosa menor, pero tenemos muchísimos nombres más. La mayor parte, muchos de esos nombres son grandes fortunas y empresarios, no solo de Madrid, también salen empresarios, por ejemplo, del País Vasco, que saldrán en próximas entregas, y vamos a seguir publicando esta información porque consideramos que es muy relevante. Tenemos alrededor de casi 40.000 documentos, 38.000 documentos. Evidentemente, no todos responden a un patrón informativo. No vamos a publicar datos de cualquiera, solamente de aquellos casos de personas que tienen una relevancia por su vida más allá de lo económico, por su vida como empresarios o como funcionarios públicos. Y también vamos a contar casos donde veamos claramente y de manera muy flagrante alguna ilegalidad, que también hemos encontrado alguna cosa que creemos que puede tener consecuencias legales después con una inspección fiscal al menos. Ignacio, lógicamente me he quedado con el dato empresarios vascos. Con empresarios vascos... El País Vasco. ¿Con empresarios del País Vasco sí, que están trabajando en diversas empresas o con empresas que tienen su sede aquí en el País Vasco y son empresarios, bueno, pues de aquí, de Euskadi, y que tienen sus empresas aquí? He dicho empresarios y son empresarios conocidísimos que pronto desvelaremos. Hasta aquí puedo leer, diría aquella gran presentadora, y es lo que me ha dicho Ignacio Escolar. Ha adelantado algunos de los capítulos de esta información, exhaustiva investigación con otros medios, hay que decirlo, él lo ha detallado, muchos meses de investigación y ahora los desvela el diario.es. Yo agradezco que haya estado aquí con nosotros una vez más. Ignacio Escolar, eskerrik asko, gracias. Eskerrik asko. La próxima entrega la damos dentro de unas horas, alrededor de las 10 más o menos. Pues ya la podías adelantar aquí, ¿eh? Pues ya puestos. No puedo, todavía estamos peinándolo. Vale, yo también, me sigo peinando. Bueno, Ignacio, gracias, lo dicho, un abrazo, hasta luego.